Amiguita, durante años he guardado este material en mis archivos personales y recién ahora he podido traspasarlo a formato digital. A partir de hoy comenzaré a compartirte algunas de las entrevistas que me realizaron en aquel tiempo, porque son parte de mi historia y de mi memoria. Quiero dejarte una aclaración importante. Estas entrevistas fueron realizadas cuando aún éramos muy jóvenes, sin conocimiento de la ley y sin haber identificado todavía todos los delitos que se cometieron, ni a los responsables de cada uno de ellos. Nuestras declaraciones de aquel tiempo reflejan ese contexto y ese momento de nuestras vidas. Hoy, con el paso de los años, con más claridad y con nuevas herramientas, podemos ver y comprender lo que entonces aún no alcanzábamos a nombrar. A fines de marzo de 1999, el escándalo sexual de Gloria Trevi y Sergio Andrade llegó a los juzgados mexicanos. La acusación: corrupción de menores, rapto, violación genérica y agravada, cometidos en perjuicio de Karina Yapor Gómez, madre a los 15 años de un varón abandonado con solo 7 meses de edad, enfermo de hepatitis viral en España. A partir de ese momento, Trevi y Andrade ya no tendrían salida y Gloria Trevi se convertiría en el rostro del engaño. Mientras en México arreciaba el escándalo sexual de Gloria Trevi y Sergio Andrade, estos no tomaban con seriedad las acusaciones y continuaban escondidos en Córdoba, Argentina, donde la paranoia del manager se agudizaba de manera alarmante. Aunque frente a la familia de Liliana Regueiro aparentaba ser una persona respetuosa, sumamente tranquila, dispuesto a convivir en paseos y días de campo jugando hasta básquetbol e incluso compadeciéndose de su sobrepeso, en realidad el manager mantenía a las chicas escondidas en la casa de Sandra Regueiro. Las hacía trabajar vendiendo tortillas y helados preparados por el propio productor, que bajo el nombre de Sweet Lupita, cuyos volantes consistían en caricaturas realmente creativas hechas por Gloria Trevi, ofrecían deliciosa comida Tex-Mex, tacos, tortillas de tacos, quesadillas, burritos, tortas, pasteles y el delicioso Pancho Palito. Los helados eran vendidos en la calle, pero básicamente fuera de la nevería Bariloche, lugar donde trabajaba como gerente Fabiana, hermana de Liliana Regueiro. Y aunque durante esa época no golpeó a Liliana Regueiro debido a la cercanía de la familia, utilizando solo la mirada, le hacía saber que tendría problemas si se atrevía a comer siquiera un helado frente a sus familiares, los que se sorprendían con el trato tan cortante de la chica sin imaginar el infierno del que era objeto junto con sus compañeras. En el caso mío, ya no había golpes y todo lo demás, pero había una presión constante. Me sentía muy presionada, tuve muchos problemas, mi familia no sabía, pero tenía muchos problemas. Yo no, por ejemplo, no comía lo que debía comer, o por ejemplo, si iba a mi casa no podía comer todo lo que me ofrecían, porque él decía que no comiera, o sea, que no estuviese haciendo gastos a mi familia. Si me ofrecía un helado no podía comer porque no, gracias, no quiero, o sea. Y si me vio un día, tuve un problema muy fuerte por haber comido un helado que mi mamá ya me había servido. Toda esa situación, esas presiones, que delante de él no podía saludar, le llegó un amigo de mi hermana y tenía que darle la mano, y si le hacía así ya tenía un problema. Era tal la forma en que ellos se movían que, bueno, es como que se adueñaron de la situación y la supieron manejar de ese modo en que yo ni siquiera entraba a mi casa. Le pedía algo y me lo alcanzaban a la puerta. Sin actividad, consciente de los actos ilícitos que día a día cometía y al tanto de lo que acontecía en México, Andrade ejercía, sin embargo, un maltrato ya obsesivo. El primer lugar de la tortura, sin embargo, lo ocupaba la mayor de las hermanas de la Cuesta, Katia, la que permanecía constantemente sentada, caminando en cuclillas y sin comer durante 2 semanas. Regresamos. Sentada en un rincón sin poder moverse,
encerrada desnuda en una habitación, escribiendo 5000 veces: debo obedecer a Sergio y hacer las cosas bien, diciendo en voz alta una y otra vez: estoy pensando si se puede enojar Sergio, caminando solo en cuclillas, orinando y defecando en un bote sin permitirle levantarse, recibiendo cinturonazos en espalda, cara, glúteos, piernas, desmayándose continuamente, tomando únicamente agua y un poco de azúcar. Esa era la situación en que Sergio Andrade mantenía a Katia de la Cuesta colocada en el primer lugar de la estadística de maltrato que año tras año elaboraba el manager en su exilio. En octubre de 1998, Andrade trasladó al grupo a una cabaña cerca de Córdoba, en un poblado llamado Santa Rosa de Calamuchita. En esa finca, a pesar de que Katia no comía y Argentina registraba frías temperaturas, la joven era mantenida en el jardín cortando leña para Sergio y Gloria. Katia entró en un estado de inconsciencia, mostrándose despreocupada ante los errores y castigos, recrudeciendo la tortura de Andrade, quien, para hacerla reaccionar, amenazó con golpear a sus hermanas cada vez que Katia cometiera un error. La amenaza se cumplió sobre Carola, quien, desnuda y embarazada de Milton, fue golpeada por Sergio con un látigo. Pero de regreso a Córdoba, tanto Carola como Carla de la Cuesta fueron sometidas a rutinas de ejercicio sumamente severas en las que las chicas debían saltar, correr, hacer abdominales y lograr arcos gimnásticos sin importar si estaban o no embarazadas. Por todo esto, Katia de la Cuesta perdió incluso los periodos de menstruación, razón por la que nunca se embarazó. Sin embargo, en Argentina, Gloria Trevi y Sergio Andrade renovarían sus relaciones sexuales con un solo propósito: convertir en madre a la cantante. Regresamos. Aunque María Portillo permanecía en el grupo, leal a Sergio Andrade, sirviendo como prestanombres y administradora, comiendo regularmente bien y vigilante de las chicas, María sostenía una condición muy particular con el manager. Desde 1990 no recibía golpes ni tampoco tenía relaciones sexuales con Andrade. A principios de los 90, María entabló amistad con uno de los músicos del grupo, cosa que ninguna de las chicas podía hacer. María rompió la regla, pero además en Chile flirteó con el hermano de Edith y Tamara Zúñiga. Sergio la descubrió y decidió jamás volver a tocarla. A partir de sus intentos de suicidio, sus crisis de bulimia, la llegada constante de jovencitas, pero sobre todo su edad, Gloria había sido marginada de las relaciones sexuales con Sergio Andrade desde hacía ya varios años. Ella, sin embargo, continuaba fiel al manager. Comía lo mismo que éste, dormía en una colchoneta o en el piso al pie de la cama de él, y lo más importante, había aceptado abandonar totalmente su carrera por seguir a un hombre que observaba con otras, a las que hacía sus esposas y convertía en madres. Eso a ella, Sergio nunca se lo había permitido. De hecho, la había enviado a abortar en reiteradas ocasiones. Sin embargo, en pago a su lealtad y resignación absoluta, en Argentina, Andrade concedió a Gloria su más grande deseo: renovar sus encuentros sexuales con un solo propósito: embarazarla. Pero otras que ya habían sido madres vivían un infierno. Separada de su hijo, mantenida con engaños, imaginando que éste, por su condición masculina, había sido abandonado en algún lugar o ya se hallaba muerto, e impedida para regresar a España, Karina Yapor, sin embargo, tenía que soportar ver a Sonia con la pequeña Antonia, a la que también era obligada a cuidar y alimentar, lejos de su propio hijo. Para entonces, Sergio Andrade había ya encontrado un nuevo escondite: Brasil, país donde creyó no existía tratado de extradición. Con esa certeza, Andrade partió cometiendo el peor error. Regresamos. Para septiembre de 1998, Sergio Andrade empezó a buscar un nuevo escondite. Inicialmente pensó en internarse en Uruguay, lugar al que el 13 de septiembre se trasladaron vía marítima
Liliana Regueiro y Katia de la Cuesta. El productor, sin embargo, eligió otro destino. El 30 de diciembre de 1998, Sergio Andrade, Gloria Trevi, María Portillo, Carla y Carola de la Cuesta se trasladaron en avión a Sao Paulo, Brasil. Desde España, Andrade ya había empezado a leer sobre ese país sudamericano, famoso por sus mujeres, bailes y carnavales. Pero lo más importante, el manager había leído sobre la historia de un hombre que, perseguido por la justicia, se había escondido varios años en Brasil, donde, aunque fue hallado, evadió juicios y cárcel, debido a la inexistencia de un tratado de extradición, así como por haberse casado con una brasileña con quien tenía hijos nacidos en ese territorio. Con esa idea, Andrade ingresó a Sao Paulo, registrándose solo un día en el Hotel Ipanema Inn. El 31 de diciembre voló a Río de Janeiro, donde llegaron a mediados de enero de 1999 Karina, Sonia, Antonia, Marlene, Wendy, Liliana y Katia, las que, a diferencia de Trevi, Portillo, Carla y Carola, atravesaron por carretera y en un tiempo récord de solo 5 días la distancia que separa a Córdoba de Río de Janeiro, viajando además en el compacto e incómodo Renault, insuficiente para 6 mujeres y una niña, pero cuyo kilometraje debía ser el que había impuesto Andrade. Nos dijo que teníamos que ir a 100 kilómetros. Imagínate, 100 kilómetros, éramos como un montón de personas, éramos como 7 más o menos en el auto, con la niña y un montón de equipaje. Éramos súper lentos, o sea, para llegar nos demoramos 5 días. Y teníamos que, antes de que se anochezca, teníamos que estar en un lugar de refugio, entonces no podíamos viajar más del tiempo, ni podías pasarte el kilometraje porque ibas a tener un problema, porque alguien iba a decir, o sea, estaban todos vigilándonos a todas. En Río de Janeiro, con el grupo completo, Andrade se hospedaría en los hoteles Bandeirantes, Benidorm Palace, Praia Lido, Astoria Copacabana, Praia Linda y Caravelle. Los elegía por precio y estratégicamente. Generalmente se hallaban casi frente a frente, separados apenas por una calle, como el Bandeirantes y Benidorm Palace. Y aunque pagaba 2 o 3 habitaciones para no levantar sospechas sobre el gran número de jóvenes, en realidad reunía a las chicas en una sola habitación, donde continuaban los castigos, pero de manera discreta. Esto era que la castigada en turno no comía o permanecía encerrada todo el día, sentada en un pasillo de la habitación sin poder moverse. Sin embargo, la ira de Andrade explotaba también en esos hoteles. En una ocasión, mientras Carla cumplía un castigo, María pasó y le dijo a Sergio que había visto muy pensativa a la chica, lo que significaba para Andrade que la joven se quería ir. Mandó llamar a Carla y, para presionarla, hizo que Carola se sentara en una silla. Andrade la golpeó sin importarle que Carola tenía más de 4 meses de embarazo, gestación que, al ser descubierta por Sergio, recrudeció el maltrato sobre la chica. Como en España y Argentina, Andrade se internó en lugares alejados de Río de Janeiro, pero a diferencia de los primeros países, en Brasil sometería al grupo a una total estrechez. Aunque Sergio y Gloria comían, paseaban y descansaban viendo películas casi todo el tiempo, alquilaban casas en sitios sumamente modestos como Pedra de Guaratiba, poblado de pescadores de extracto humilde, donde a través de María Portillo y Liliana Regueiro arrendaron por 3 meses la casa 319 de la calle João Prochec. Aunque era una casa blanca, de 3 pisos, con alberca, jardín y un cuarto para herramientas, para no llamar la atención, Andrade mantenía puertas y ventanas cerradas, haciendo permanecer al grupo encerrado por semanas enteras, tocando además instrumentos que pronto levantaron la sospecha del vecindario debido al constante y prolongado llanto de Antonia. El cuarto de servicio se convirtió en uno más de los lugares para impartir castigos. El grupo le llamaba la cabaña del pescador, pues se hallaba en la parte trasera de la casa y daba a la laguna, donde no había luz y estaba llena de insectos y cucarachas. Ahí permanecían las castigadas.
y tuve mucho tiempo sentada en un lugar, no podía hacer otra cosa más que estar sentada mientras veía que todos andaban y de acá para... Yo ya no quería, yo otra vez dije que ya no quería más y me dijo que no me iba a ir hasta que demostrara que había aprendido que tenía que hacer clases de ejercicio y las tenía que hacer perfectamente, porque ya todo iba mejorando, pero un día se le dio por decir, vamos a hacer ejercicio. Me pusieron ejercicio y hacía mucho tiempo que no hacía y no lo podía hacer, o sea, como lo hacían otras personas que lo estaban haciendo normalmente. Entonces ya se me hizo, mañana tienes que tomar otra clase. Y como no me sentía bien porque no comía bien y me descomponía porque era mucho tiempo y era ejercicios muy duros, muy fuertes. Si me descomponía o le hacía el cuento, otra vez y hasta que no le hagas el cuento y así. Y como dije en un momento, basta. O sea, me quiero ir, o sea, basta porque no lo voy a poder hacer, porque lo tenía que hacer perfecto, sin quejarme, sin hacer una carita, nada. O sea, tenía que estar perfecto todo. Otra vez tuve problemas y no, hasta que no lo hiciera perfecto, no. Entonces ya me agarró la rebeldía. Las clases no las hacía bien, me ponía mal, me desmayaba, me gritaba, me tiraba al piso, hacía lo que fuera, pero no quería hacer nada ya. Y entonces peor me iba, o sea, y me tenía que quedar sentada en un rincón, o sea, otra vez, o estar parada durante, cuando ya estaban solucionando los problemas, me dio un castigo, por ejemplo, un día de tener que estar parada, no sé si 3 días seguidos parada todo el tiempo. Pero en marzo de 1999, Sergio Andrade cayó en un total delirio de persecución. Una denuncia en México desató su búsqueda internacional y en el exilio, el paraíso se tornó un verdadero infierno. Regresamos. El 24 de marzo de 1999, el caso Gloria Trevi escandalizó a la opinión pública. Casi un año después de la publicación del libro La Gloria por el Infierno, la cantante y Sergio Andrade enfrentaron en Chihuahua una nueva denuncia por corrupción de menores, rapto y violación genérica y agravada, cometidos en perjuicio de la menor Karina Alejandra Yapor Gómez, entonces de 16 años de edad y madre de un varón abandonado en España. En septiembre de 1998, Miguel Yapor y Teresita Gómez, padres de Karina, hablaron con ella por última vez. En esa visita la madre notó desesperada a la chica e incluso observó algo que hasta el día de hoy no ha vuelto a repetir ante ningún medio, ni mucho menos expresó en su denuncia: extrañas estrías en el vientre de Karina. La madre guardó silencio. A principios de octubre, Karina llamó y prometió continuar en comunicación, pero el 13 de octubre de 1998, Miguel Yapor recibió una llamada de la Oficina de Asuntos Consulares de la Embajada de México en España. Lo que escuchó lo enmudeció. En la casa de niños del Instituto Madrileño del Menor se hallaba un niño registrado como hijo de Karina Yapor. Lo tuvo el 12 de diciembre de 1997, a los 15 años de edad. Había sido abandonado a los 7 meses en el Hospital La Paz con un alto grado de desnutrición, hepatitis viral y pesando solo 3 kilos. Supieron también que no existía ninguna escuela musical Manuel de Falla y que su hija no estaba en España. Ahí empezó el calvario de los Yapor. Decidieron esperar la llamada de su hija y retenerla si ésta aparecía en Chihuahua. No apareció. Desesperados, interpusieron el 24 de marzo de 1999 una denuncia de hechos en la Unidad de Delitos Sexuales y contra la familia de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua en contra de Sergio Andrade, Gloria Trevi, María Portillo, Marlene Calderón y Katia de la Cuesta. Se viene integrando una averiguación previa con el propósito de acreditar los hechos delictivos que denunciara la madre de Karina Alejandra. En este momento yo le puedo reiterar que continuamos con esa investigación abierta, deshogando medios de prueba que nos permitan acreditar la probable responsabilidad de los presuntos responsables señalados en estos hechos, así como la materialidad o el cuerpo de los tipos legales señalados por la señora Teresita de Jesús Gómez Yapor en la denuncia de hechos presentada con anterioridad. En Brasil, el delirio de persecución y desconfianza se apoderó de Sergio Andrade, recrudeciendo el maltrato sobre las jóvenes.
En 1996, Carla de la Cuesta llevó a cabo su primer intento de escape del grupo. Lo hizo en Cuernavaca. No tuvo suerte. María Portillo la hizo regresar prometiéndole que se iría una vez que hablara con Sergio. Este le propuso una tregua de 6 meses, tras los cuales, y si aún quería abandonar al grupo, podría hacerlo. En España se cumplió el plazo. Carla expresó nuevamente a Andrade su deseo de irse. Como respuesta, el manager le propinó severas golpizas. En Brasil, otra vez Carla dijo, quiero irme, pero ahora Sergio golpeó a su hermana Carola, entonces embarazada. Sin embargo, en Pedra de Guaratiba, Carla ya no soportó. Los vecinos no olvidan a una mujer desesperada corriendo descalza, casi desnuda, con las piernas golpeadas. A menina ela saiu apavorada, né? Correndo lá pra lá com algumas hematomas na perna. ¿Cómo iba ellas? ¿Iba llorando, iba gritando? ¿A qué horas fue? Como é que elas foram correndo pela rua? Então, chorando e encostando na parede. Tava com calcinha e uma camiseta assim. E calçada? Não descalça. Llevaba un bikini puesto. Disse que Saiu duas ou três mais ou menos atrás dela, trouxe ela, cabeça baixa. Todo mundo sabe aqui, eu entendo o que ela está falando. Todo mundo sabe aqui o que aconteceu, dos escândalos, todo mundo sabe. Muita gente viu ela sair dali correndo para a rua aqui. Aunque existen fotos que eran tomadas y enviadas a las familias, aparentando que las chicas crecían lindas y felices, la cruda realidad que el grupo vivía en Brasil surge al observar estas otras fotos. La imagen es reiterativa. Sonia, Katia, Carla, Marlene y la propia Gloria portan bolsas de plástico en la cabeza. La razón: debido al grado de desnutrición, el pelo se les caía en abundancia, pero Andrade no permitía ni un solo cabello en el piso. Por ello, les hacía envolverlo en bolsas de plástico. Otra regla era que en el grupo los cumpleaños no se festejaban por separado ni de acuerdo a las fechas de nacimiento. La celebración era conjunta y dependía del nivel de castigos que las jóvenes tuvieran. Aquellas que tenían pocos problemas podían celebrar un cumpleaños frente a un pedazo de pastel, una hamburguesa o tacos, como se observa en esta fotografía tomada a Gloria, Sonia, Marlene y Carla, quien sin embargo luce golpes en el ojo derecho. Pero sobre la comida, Andrade inventó un nuevo castigo que puso como nombre la caja. Para entonces, en el clan había 3 tipos de comida. El plan A era la comida de Sergio y Gloria y consistía en todo tipo de platillos típicos brasileños como la feijoada. El plan B era la comida que ingería Mari y aquellas chicas que no tuvieran tantos problemas con el productor, consistente en las obras de Andrade y Trevi. Y el plan C lo comían las castigadas. Consistía en preparar al tope esta caja de plástico que se observa en esta fotografía con agua, azúcar, cáscaras de huevo, cebollas, cáscaras de frutas, sobras y comida podrida. Ese era el único alimento de las castigadas, el cual tenían que ingerir de pie en un tiempo límite, 30 minutos, y quien vomitara debía volver a ingerir el contenido de la caja, con todo y su propio vómito. El castigo se inauguró con Iliana Regueiro, cuya tortura incluyó lamer el piso de un cuarto tragándose pelo, sudor, polvo y basura, provocando en la chica un intento de suicidio. Empezaron a dar cosas mezclado todo, o sea, o podrido, cosas así, o sea, en una caja de todo, o sea, mezclas de masas que estaban echadas a perder, frutas, pero todo feo, o sea, todo así, huevo crudo, todo así mezclado. Entonces, de un momento que de comerte una caja así, la tenés que comer en tanto tiempo y te dabas con la cáscara de los huevos, también la teníamos que comer y se te pega todo eso. Llega un momento que vomitaba y me tenía que comerlo, vomitaba obviamente. De tener que estar parada unos 3 días seguidos, parada todo el tiempo, comiendo cáscaras de naranja, cáscaras o de mandarinas podridas, así, todo eso era con tiempo. No tenía más de media hora para tragarme una fuente así de eso. Era lo único que tenía que estar parada.
sin ropa, sin nada, en un rincón, sin poder moverme, sin mirar para ningún lado, sin hablar con nadie, ni nada. Y ya a la hora de dormir me iba y me acostaba en el piso, o sea, pero me tenían que avisar. O sea, no me podía ir a acostar porque si me sentía nada. Pedir permiso si quería ir al baño. Si ya no me aguantaba, me tenía que hacer en el lugar. Tuve que limpiar el piso, o sea, con la lengua. Uno de los castigos porque yo no había hecho las cosas como tenía que hacer, entonces me dijo, ¿qué vas a hacer ahora? Y yo no sabía qué decir, o sea, lo que fuera, pues tuve que limpiar el piso, o sea, hasta que me dijeran que quedara seco, o creo que no fue Karina la que me estaba vigilando, o sea, que lo hiciera bien. ¿Y qué te comiste? De todo, o sea, el pelo, lo que fuera, o sea, lo que había en el piso, la mugre, el sudor, todo. Pero en Brasil, Gloria Trevi vería realizado su mayor anhelo, ser madre, en medio de la infamia de una niña. La felicidad duraría poco. El destino le aguardaba a Gloria la más siniestra de las sorpresas.